Y 12 de la mañana aquí en Guayaquil. Bienvenidos a su segmento de entrevistas de La Clave. La variante Omicron y el coronavirus en general sigue causando estragos alrededor del mundo. En Ecuador sabemos muy bien de esto, lo sufrimos lamentablemente de la peor manera en el 2020. No obstante, aún hay una carencia de datos que preocupa. Para hablar de eso, vamos a conversar con Carlos Oporto, quien probablemente es la persona que más ha ayudado con datos a toda la sociedad ecuatoriana durante esta pandemia y agradecemos que esté acá. Buenos días, Carlos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días con todos, buenos días, Joan. Bueno, un gusto poder estar aquí. Ojalá que pudiera ser por diferentes circunstancias, ¿no? No Sí. por la pandemia, pero debido a la pandemia, pues poder aportar un poco con los datos y cómo está la situación del Ecuador. Quiero conversar un poco sobre justamente eso, ¿no? Porque, digamos, tu rostro se volvió muy familiar durante la pandemia por ser casi que la válvula de escape para entender o para conocer la magnitud de lo que estaba pasando en realidad en vista de la inexistencia y la incapacidad del Estado. ¿Cómo nace digamos, esta condición tuya de operador de estadísticas? Bueno, esto de las estadísticas del COVID, pues nació un poco por lo que vivimos en Guayaquil en marzo del 2020. Si bien vengo siguiendo un poco esto del COVID desde enero del 2020, cuando solo estaba en Wuhan, eh, veía más o menos las curvas y decía, bueno, pues si esto sale de China va a ser un problema para el mundo. Realmente me entré lleno cuando vi que en Guayaquil pasó lo que pasó. Teníamos, están muertos en las calles, no sabíamos realmente cuántas personas estaban falleciendo, había demasiada especulación y no habían datos claros, ¿no? Realmente nos hablaban de una cantidad de casos que no podía ser posible, ya que veíamos que más personas morían y nos decían que solo había 100 fallecidos en Guayas, más o menos al 10 de abril, ¿no? Y no me cuadraba, esa cifra de 100 fallecidos COVID no me cuadraba para nada, ¿no? Es imposible, aquí tienen que hacer miles, o sea, es imposible, ¿no? Posteriormente, pues se tuvo acceso a la cantidad de entierros que hubo en Guayaquil. Me acuerdo en ese momento Juan José Illingworth pues, publicó algo sobre el exceso de entierros, pues, ¿no? Entonces, a partir de ahí también se comenzó a pedir el registro civil que se insere cifras, que se insere, publique fallecidos de todas las causas, así no sea en COVID, no importa, para poder hacer una comparativa con años anteriores y ahí vimos la magnitud de lo que estaba ocurriendo en Ecuador. Y realmente ese ha sido el indicador, el exceso de fallecidos ha sido el indicador básicamente en toda la pandemia, ¿no? Que hemos Para mencionado. ir entendiendo justamente eso, esto del exceso de fallecidos, porque uno ve cuando tú publicas los datos, a los que sigo constantemente, me da incluso creo que mejor perspectiva que muchos que se publican en medios que me parecen más confusos. No obstante, no es que sea un experto en datos, entonces tengo que preguntarte, cuando tú colocas el dato de casos promedio, como para que la gente que nos esté viendo lo entienda un poco mejor, eso a qué temporalidad refiere? Siempre lo que saco es a los últimos 7 días, ¿no? 7 días de reporte, no significa que ocurrieron 7 días atrás, pero son los 7 últimos reportes, ¿no? Entonces, ese es lo que se hace es sumar estos 7 días y dividirlos para 7, así saco un promedio, porque a veces hay días que pueden reportar 10.000 casos, hay otros días que pueden reportar 15.000, hay otros que reportan dos Entonces los mil. casos promedio de los últimos 7 días son 8.618. Correcto. Ese es el último reporte que colocaste. Ok, muy bien. Es muchísimo, Carlos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que ha aumentado y de que va a seguir aumentando? Porque aparte colocas que ha subido 371 el promedio. Entonces, en tus proyecciones, ¿va a seguir aumentando el contagio? Sí, creo que lo que más preocupa, aparte del número de casos, es que la positividad es muy alta, está encima del 60%. Eso quiere decir que 6 de cada 10 personas están dando positivo a COVID en las pruebas. Es altísimo. En un mes Muchísimo. exacto, en más de un mes hemos saltado del 10% a un 60%. Es demasiado alto, ¿no? Esto es el impacto de esta variante Omicron y la cantidad
de contagios que realmente debe haber. Esto muestra que esos 8.600 pues es un gran subregistro, no nos aclara toda la cantidad de casos, nos sirve así como tendencia, pero claro, al no ver que pueden bajar esos casos, pero si esa positividad no baja, es que simplemente estamos haciendo menos pruebas, ¿no? Entonces tienen que bajar los casos promedio y a su vez también bajar la positividad promedio. Es cuando ocurren esos dos indicadores durante 7 días seguidos, pues es una buena señal, ¿no? De que ya estamos empezando a bajar casos. O sea, entonces tendría el indicador de positividad es el que tiene que bajar, ese es el que tendríamos que prestarle mayor atención para que baje, ¿no? Sí, correcto, los dos, ¿no? Cuando comienzan a bajar los dos, pues es una buena señal. Sí cabe destacar un poco que Guayaquil ha tenido una explosión antes de casos y parece que Quito recién. Entonces, hay que también analizar las dinámicas por cantón. No va a ser lo mismo. Guayaquil está más complicado que Quito. No significa que Quito, esperemos que no se complique, al igual que Guayaquil, pero eso también podría influir a que se incrementen más casos, ¿no? A posterior, sino que, por ejemplo, un cantón ya podría estar mejor que otro. ¿Y tienes datos de la ruralidad? Obviamente es mucho más difícil, pero ¿tienes algún indicio de lo que está pasando en las ciudades más pequeñas? Sí, es un poco más complicado porque a veces hay menos muestras y el problema es que la positividad solo la tenemos a nivel nacional. No tenemos positividad a nivel de provincia, cantón, entonces es un poco más complicado revisar la situación a nivel de cada provincia en este momento, ¿no? El Ministerio de Salud Pública no nos está dando ese dato. Pero sí, por ejemplo, en Quito en este momento veo que tenemos 1.800 casos diarios en promedio. Recién esta última semana se ha disparado. En cambio, en Guayaquil pues tenemos 2.300. Un poco más. Lo más probable es que en Quito se estén haciendo más pruebas y con menos positividad. Esto en comparación con lo que hemos visto en toda la pandemia, ¿no? Pero sí veo que, por ejemplo, el exceso de fallecidos en Guayaquil se ha incrementado altísimo. Eso también es otro indicador. Las hospitalizaciones también. Entonces, definitivamente, Guayaquil sí está más complicado. Estamos llegando a 32 excesos de entierros. Si bien no usamos el 100% de los cementerios, ya es un gran indicador de lo que ocurre, ¿no? En comparación a marzo y abril de 2020, ¿estamos cerca? Digamos, ¿Guayaquil está cerca de eso o es una posibilidad lejana? No, yo lo que hago siempre comparo con 2021, ¿no? El 2020 creo que fue algo extraordinario que no deberá pasar, a menos de que ocurra el 100% de la población pierda inmunidad al mismo tiempo y ocurra exactamente un virus igual. O sea, son condiciones que realmente ya no podría, al menos de momento, Costa Oriente no podría ocurrir, pero sí compararlo con el 2021. En 2021 el pico de exceso de entierro fue de 46 diarios y estamos en 32 en este momento, ¿no? Hay hasta una posibilidad de que si esto no se controla, de que lo superemos. Por eso hay que seguir con prevención para que la primera semana de febrero pues no llegara a superar eso, ¿no? Bueno, de cara al feriado es un poco complicado, ¿no? Parece que no, digamos, la prevención parece que no se está tomando muy en cuenta. Por otro lado, llevas ya casi 2 años haciendo esta revisión periódica de lo que pasa con el coronavirus aquí. ¿En algún momento se acercó alguna autoridad a decirte, Carlos, tu trabajo de datos nos sirve, podemos utilizarlo? Bueno, yo lo que hago es publicar esto, también con un equipo de trabajo tenemos un repositorio de datos abiertos, EcoCovid, un repositorio en GitHub que lo inició Andrés Robalino, y bueno, desde marzo lo tenemos publicado para que cualquier persona, medio de comunicación, académicos, prensa, autoridades, el que sea, pues lo utilice, ¿no? Siendo que igual las autoridades, al menos a nivel de gobierno, ellos tienen todos los datos. Si los datos provienen de ellos, no necesitan eso, ya que ellos mismos tienen los datos. Claro, pero digamos, hay una carencia de datos, ¿no? Ahí en el gobierno, no solo en el área de salud, hemos hablado de otros temas y la carencia de datos que hay es de espanto. Entonces, sí, por eso te preguntaba. No había un acercamiento de ese tipo y creo que lo que más falta, aparte de que
los datos es la capacidad de análisis, ¿no? Poder interpretarlos, saber cómo se construyen y poder comunicarlos. Eso también es importante, porque si tenemos acceso a los datos, pero no sabemos interpretarlos, comunicarlos, por ejemplo, los datos del registro civil siempre se publican, pero no son datos en tiempo real. Hay que saber que hay que esperar unas 2 a 3 semanas recién para que se estabilice el total nacional. Entonces, claro, si uno revisa el día anterior, pues siempre va a salir menor incluso que prepandemia. Y no es que simplemente está falleciendo menos, pero simplemente no hay datos todavía, ¿no? Claro. Entonces siempre es bueno saber cómo se construyen los datos para poder interpretarlos. Es más, así, tú has sido bastante enfático en que la falta de pruebas hizo que mucha información no se pueda tener, ¿no? Porque no se hacían pruebas suficientes, no se tenían los datos, si no me equivoco. Sí, por ejemplo, creo que se ha aumentado, justo en estas 2 últimas semanas sí se ha aumentado la capacidad de pruebas, igual sigue siendo insuficiente. Chile hace 10 veces más pruebas, hay otros países que hacen aún más, pero por lo menos se ha aumentado un poco, pero viendo 61% de positividad no es suficiente. Vemos, por ejemplo, en Guayaquil hay de momento 14 fallecidos confirmados por COVID con diagnóstico médico, pero para que puedan ser confirmados por COVID 100% tienen que sí o sí tener una prueba PCR positiva, ¿no? Así tengan todo el diagnóstico clínico, pero si no tienen la prueba positiva, es un fallecido por una neumonía o por un infarto por causa de un virus desconocido. Entonces, eso también aumenta muchísimo su registro. Hemos tenido días, por ejemplo, de 40 excesos de entierros y solo 10 o 14 positivos por COVID. Entonces, el Ministerio de Salud Pública diría, ¿no? Bueno, oficiales. Estamos hablando de qué están falleciendo el resto, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, contabilizando con excesos senatos también los hay. Eso es lo terrible, que en este momento ya no solo contamos exceso por COVID, sino que también, por ejemplo, el nacional ha aumentado en exceso de homicidios, ¿no? Antes, en el 2020... Claro, hemos tenido un montón de delitos violentos, muertes violentas en las últimas... Incluyendo lo de las cárceles, eso también aumentó el promedio, pues, ¿no? En esos días. Y, por ejemplo, pasamos de 2 diarios en este momento, a inicios de estos 10 días, tomando en cuenta, es una muestra pequeña, 10 días de enero, pero 10 días ha aumentado de 2 a 6 diarios. Es bastante. Pero claro, igual, estamos hablando de 60 excesos de fallecidos a nivel nacional. Entonces, así restemos esos 6. Hay muchísimos que no sabemos de qué están falleciendo, ¿no? O por qué está ese aumento. Sabemos que como hay COVID, y ha aumentado el COVID y hospitalizaciones de COVID, lo más probable sea COVID, ¿no? Claro, claro. Digamos, pasaba lo mismo durante la etapa más fea de la pandemia. Te quiero consultar si has sentido algún cambio mejor entre el Ministerio de Salud anterior y este. Digamos, bueno, obviamente la vacunación es obvia, ¿no? El proceso de vacunación. Sí, o sea, yo diría el plan 900. El plan 900 fue muy, muy, muy bueno. Se apoyó también mucho no solo en logística con empresa privada, con otros sectores, con el sector educativo, con el sector académico. O sea, realmente fue algo integral que funcionó muy, muy bien. Eso tal vez se debió haber hecho para el control de la pandemia. Yo siempre decía que solo un plan de vacunación no iba a ser suficiente. Se necesitaba un plan de pandemia integral, ¿no? Y solo se hizo eso. El plan 900, que sí fue muy bueno. Sí, de ahí se apagó el gas, al parecer. Se bajó el ritmo, se ha bajado el ritmo sustancialmente. Vemos que en refuerzo solo llegamos al 10% de la población. Estamos con esta ola Omicron y definitivamente ese refuerzo, las últimas dosis se colocaron la mayoría hace 6 meses y evidentemente era de haber potenciado un poco eso del refuerzo, ¿no? En diciembre. Faltó ese un poco más bien hubo una mala comunicación al decir que en diciembre o finales de diciembre íbamos a llegar a la inmunidad de rebaño. No había ningún dato científico para aseverar eso de que íbamos a llegar a una inmunidad de rebaño en diciembre 31. Llegó Omicron, las personas dijeron, bueno, no nos vamos a contagiar. Había datos suficientes como para comunicar a la ciudadanía que sí se van a contagiar, que esta variante les va a contagiar y podría causar casos masivos. Puede sonar alarmista, alarma, pero
hay que contarlo, porque si no, ¿cómo vamos a prevenir algo si no lo decimos, no? Esa parte de comunicación falló muchísimo. Y bueno, estamos viendo que un poco el negacionismo de seguir pensando en la inmunidad de rebaño por Sí. vacunación, pues estamos en esta situación, ¿no? Aparte Evidentemente tenemos, hay digamos, mejoras sustanciales, pues, ¿no? De lo que perfecto. vimos en 2020, es que realmente la vara estuvo muy baja, ¿no? En esos Claro, momentos. claro. Cualquier cosa nos servía, ¿no? Y por eso, digamos, también el gobierno se ha aprovechado de eso con la vacunación y la lleva como bandera. No ayuda mucho tampoco que la ministra de Salud se niegue a dar entrevistas, sino que casi todo sea desde su posición dando información sin recibir preguntas, ¿no? Carlos, el tiempo nos queda muy corto, pero la verdad es que he disfrutado mucho en tu entrevista. Te agradezco por tu tiempo y queda abierta la invitación para que vuelvas en una próxima vez. Listo, gracias a ti y buen día.